Bien, buenos días muchachos. La clase anterior estuvimos definiendo lo que era un experimento de Bernoulli. Estuvimos hablando de la distribución de Bernoulli, que es una variable, una variable aleatoria con distribución de Bernoulli. Es aquella variable aleatoria que va de un espacio muestral de un experimento de Bernoulli a los reales. Recordemos que cuando hacemos un experimento de Bernoulli, solo podemos tener dos posibles resultados, uno que se llama éxito y el otro que se llama fracaso. Entonces, la variable de Bernoulli, lo que hacemos es asignar, cuando tengo éxito lo asigno al 1, cuando tengo fracaso lo asigno al 0, y esa es nuestra variable aleatoria de Bernoulli. Solo toma dos valores, 0 o 1, 1 con probabilidad P, 0 con probabilidad 1 menos P. Y hablábamos pues mirábamos cómo era el valor esperado, cómo era la varianza, cómo era la distribución, la función de probabilidad y la función de distribución en el caso de una Bernoulli. Y después pasábamos a definir lo que era un experimento binomial y lo que es una variable aleatoria binomial. Decíamos, ¿cuándo tengo un experimento binomial? Un experimento binomial se tiene cuando tú haces n repeticiones de un experimento de Bernoulli. Esos experimentos son independientes y la probabilidad de éxito se mantiene constante. Cuando se cumplen esas tres condiciones, se dice que tenemos un experimento de Bernoulli, binomial. Repetición, experimento binomial, repetición de n experimentos de Bernoulli, independientes, con probabilidad de éxito constante P. ¿Ya? Estas son las tres condiciones para tener un experimento binomial. Lo que me interesa registrar cuando un experimento binomial es la variable que nos cuenta el número de éxitos en esos n ensayos de Bernoulli que yo repito. Entonces, hago el experimento binomial para contar el número de éxitos y esa es nuestra variable aleatoria. Es la variable que es igual al número de éxitos en los n ensayos que repito. En ensayos de Bernoulli. Entonces, esa variable puede tomar el valor de 0, que es en el supuesto de que ninguno de los ensayos de Bernoulli que hiciste, de los n ensayos de Bernoulli, te dio éxito, ninguno te dio éxito. Puede ser uno, cuando uno solo de los n te da éxito, y así sucesivamente puede ser hasta n cuando todos los experimentos de Bernoulli que realizas te dan éxito. Esa variable aleatoria, entonces el rango de ella es desde 0 hasta n. Y veíamos la función de probabilidad para una variable binomial. Entonces, acá tenemos, mire, dice que la probabilidad de que la variable aleatoria tome algún valor particular de estos 0 a n, se calcula de esta manera. N combinado x, p a la x, 1 menos p a la n menos x. Recuerde, ¿qué es p? La probabilidad de éxito en cada ensayo tipo Bernoulli. ¿Qué es 1 menos p? La probabilidad de fracaso en los ensayos de Bernoulli. ¿Qué es x? Es el valor de la variable del cual me están preguntando la probabilidad. ¿Qué es n? Es el número de ensayos de Bernoulli repetido. A n y a p se le conocen como los parámetros de la distribución. Bueno, ahí recordábamos que es n combinado x. Recuerden que se calcula de esa manera como n factorial sobre x factorial multiplicado por n menos x factorial. Yo les decía, ese n combinado x, recuerden lo que nos da es, si yo tengo un conjunto de n elementos, n combinado x lo que te dice es cuántos subconjuntos de tamaño x puedes sacar de ese conjunto que tiene n elementos. Y me pongo en silencio aquí el celular. Bien.
¿Cuántos subconjuntos de tamaño X puedo sacar distintos? Puedo sacar de un conjunto que tiene n elementos. Bien, entonces, otra cosa que veíamos de la binomial es que su valor esperado es n por p y su varianza es n por p por 1 menos p. Bien, hacíamos un ejemplo, el ejemplo de las 10 personas que se someten a un experimento probando una vacuna. Lo que nos interesa es el número de recuperados en esas 10 personas bajo el supuesto de que la vacuna es ineficaz. Eso significa que la probabilidad de recuperación es 0.3. Y el problema me está preguntando por la probabilidad de 9 o más recuperados. Entonces veíamos que esa probabilidad, bueno, hacíamos los cálculos y veíamos que esa probabilidad es bastante baja, bajo el supuesto que la vacuna no sirve, con una probabilidad de 0.3 de recuperación. Bajo ese supuesto, esa probabilidad es bastante pequeña, es de solo 144 en 1.000.000. Es decir, que es muy poco probable observar ese resultado, es decir, es muy poco probable observar 9 o más recuperados. Entonces, la conclusión que hacíamos es, que tomábamos es, deme un segundito. Bien, entonces lo que concluíamos era que, bueno, si se observan 9 o más recuperados en ese experimento, podemos concluir que dos cosas. Uno, que estamos suertudos, hemos observado un evento bastante raro, que es muy poco probable observar, o la otra es que la vacuna sí sirve. Y entonces decíamos, bueno, ¿y eso por qué? Aquí, retirar dinero, generar código y se lo entregas a ellos. Bueno, entonces decíamos, bueno, ¿y por qué razón? ¿Por qué podemos concluir eso? Entonces, yo les mostraba, bueno, ahora hablo de las funciones con que se calcula eso. Yo ese día, pues, le mostraba un gráfico, bueno, no era exactamente este, pero es similar. La razón de concluir que la vacuna sí sirve cuando se observan 9 o más recuperados es la siguiente. Mire, esta es la distribución de probabilidad, la función de probabilidad cuando tengo una probabilidad de 0.3 de recuperación. Nótese que lo más probable es 3, 2, 4, ¿cierto? Es decir, que no es muy raro observar 3 o 4 o 5 recuperados, porque eso tiene una probabilidad alta, bajo el supuesto que la probabilidad de recuperación es 0.3. Nótese que es muy raro observar 9, observar 8, 9 o 10 recuperados, es muy raro. Eso es lo que me está dando allá el resultado del problema. Listo. Ahora voy a calcular las mismas probabilidades, pero con una probabilidad de éxito de 0.5. Es decir, que la probabilidad de recuperación ya no es 0.3, sino 0.5. Nótese que lo más probable ahora es que te salgan 5 recuperados, 6 recuperados, 7. Mire, ya 8 recuperados tienen una probabilidad que no es tan baja, ¿cierto? Es decir, las probabilidades se van corriendo hacia la parte más alta del rango de la variable. Mire, cuando tengo una probabilidad de recuperación de 7, de 0.75, nótese que ya lo más probable es 8, 7, mire que ya la probabilidad de 9 es casi 0.20, la probabilidad de 10 ya tiene un valor bastante alto. Y mire cuando la probabilidad de recuperación es de 0.9.
mire que las probabilidades más altas son las de 8, 9 o 10. Entonces, si uno hace el experimento y observa 9 o 10 recuperados, entonces no es que estemos suertudos, ¿no? Entonces, sino que el modelo permite observar ese evento cuando la probabilidad de recuperación es más alta. Es decir, que si yo observé los 9 o 10 recuperados, no es que esté suertudo, sino que debo asumir que la probabilidad de recuperación es más alta y esa probabilidad de recuperación es debida a la vacuna y por eso entonces concluyo que la vacuna sí es eficaz. Bien, esa es la forma de razonar en estos casos, ¿no? Es decir, yo estoy observando un evento y ese evento es poco probable bajo este modelo, es decir, bajo un modelo binomial con P igual 0.3, pero es altamente probable bajo un modelo binomial con 0.9. Entonces, lo que debo asumir no es que esté suertudo, sino que el modelo ha cambiado y por eso ya no es tan raro observar ese evento. Bien, y eso me permite concluir que la vacuna sí sirve. Bueno, ¿qué más le decía ese día? Bueno, les enseñaba cómo calcular probabilidades con R, usando R y la función para calcular con variables discretas. Les decía, bueno, para la binomial tenemos la función binom. Recuerde que hay 4 variantes de la función binom. Tengo la D binom, tengo la P binom, tengo la Q binom y tengo la R binom. Listo, mire. La D binom, ¿para qué sirve? La D binom sirve para calcular probabilidades puntuales. Muchachos, la D binom lo que hace es calcularnos esta función de probabilidad que yo les mostré, esta función. O sea, con D binom tú evalúas esta función. Es decir, a D binom tú le entregas el N, le entregas primero el X, después el N y después la probabilidad de éxito y D binom te calcula esta función, te evalúa esa función. Recuerde que esa es una probabilidad puntual, es decir, la probabilidad de que X valga tanto. No, que si X es, por ejemplo, en ese caso, si X es 9, en el caso de la vacuna, si X es 9 y N es igual a 10, entonces ella te calcula la probabilidad de que la variable número de recuperados sea igual a 9 con N igual a 10 y con P.3. Bien, eso es. La P binom lo que nos da es probabilidad acumulada. Nos evalúa la distribución. O sea, la F mayúscula, recuerde, la F mayúscula, que lo que nos da es probabilidades acumuladas. Mire, aquí está. La P binom lo que hace es cuando tú la evalúas en un X con N igual 10 y P.3, lo que nos hace es evaluar la función de probabilidad, o sea, la que evalúa D binom, pero ahora la evalúa en cada X hasta, perdón, desde 0 hasta el valor de X y va acumulando. Y eso recuerde que lo que nos da es la probabilidad, recuerde, esto nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que X. Ese X donde se está evaluando la función, ¿ya? Nos da probabilidades acumuladas. Eso se llama la P binom. Nos da la distribución, la F mayúscula. La F mayúscula, recuerde que a esto le llamamos, a eso le llamamos nosotros F mayúscula. A esto le hemos llamado F mayúscula de la variable aleatoria X evaluada en el X minúscula. Bien, la otra función es la Q binom. La Q binom. ¿Para qué me sirve la Q binom? Bueno, la Q binom es la inversa de la P binom. Es decir,
a la Q binom tú le entregas una probabilidad y ella te regresa el valor de X hasta donde se acumula esa probabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Aquí les tengo un ejemplo. Mire, aquí está. Recuerde, mire, P binom evaluada en 8, aquí lo tengo. Mire esto. P binom evaluada en 8 con n igual 10 y P.3. Mire, n igual 10, P.3. P binom evaluada en 8 es 0.9998563. Entonces, para usar Q binom, tú le entregas esta probabilidad y Q binom te regresa el 8. Es decir, el valor de la variable que nos acumula esta probabilidad nos da lo que se llama la inversa. La inversa. El Q binom es la inversa de P binom. Mire, aquí está funcionando. Le entrego la probabilidad, esa 0.998563, que es la probabilidad de que una binomial con n igual 10 y P.3 esté por debajo, sea menor o igual que 8. Cuando tú le entregas la probabilidad, ella te regresa el 8. Bien, listo, eso es. Y por último, la R binom. La R binom, que es lo que nos sirve para simular datos, de una binomial. Es decir, si yo quisiera simular, por ejemplo, el experimento de las 10 personas que se someten al tratamiento y observar el número de recuperados, entonces yo uso R binom, y aquí le estoy diciendo, mire, genérame 5 datos, es decir, como si tomara 5 grupos de 10 personas, les aplicara el tratamiento y observara el número de recuperados. Entonces, mire, en un grupo se observaron 4 recuperados, en otro se observaron 7, en otro se observaron 2, en otro se observaron 3 y en otro grupo se observó un solo recuperado. O sea, aquí tengo los valores de el número de recuperados. Estoy simulando que estoy haciendo el experimento y estoy observando con 10 personas aplicándole la vacuna bajo el supuesto de que la vacuna no sirve y estoy observando el número de recuperados. Y aquí me está generando los datos de esa variable número de recuperados. Bien, ahí más o menos quedábamos la clase pasada. Aquí les dejo cómo se calcula. Bueno, mire, quiero hacerles énfasis en para arrancar a partir de ahí, una cosa que se me olvidó hacer énfasis la clase pasada. Mire, cuando a mí me mandan a calcular, mire cómo yo calculo esta probabilidad que está acá, es la probabilidad de que me está pidiendo el ejercicio de 9 o más. ¿Ya? Esa es esa probabilidad. ¿Cómo la estoy calculando ahí? Ahí lo que estoy usando, mire que ahí hay 1 menos P binom en 8. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué se calcula así? Bueno, mire, aquí lo que estoy aplicando es esto, mire, la probabilidad de X mayor o igual que 9 es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de ese evento. El complemento de ser mayor o igual que 9 es ser menor estrictamente que 9. O sea que yo lo puedo, recuerden que lo que estoy aplicando es que la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. Entonces lo que voy a hacer es esto. Esta probabilidad de X mayor o igual que 9 es 1 menos la probabilidad de que X sea, el complemento de eso es estrictamente menor que 9. ¿Ya? Estrictamente menor que 9. Ahí lo que estoy usando es esta fórmula, muchachos, de probabilidad del complemento. Entonces, miren, resulta que como esto es una variable discreta, que solo toma valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Si ella es menor que 9, entonces tiene que ser 8 o menos. ¿Sí? Entonces, tener menor estrictamente que 9 es igual a, es lo mismo que tener la probabilidad de que X sea menor o igual que 8. Bien, menor o igual que 8. Es decir, este menor o igual que 8 es exactamente esta probabilidad, estrictamente menor que 9. ¿Por qué? Porque la variable es discreta y ella, recuerde que las probabilidades que los valores de la función de probabilidad en los valores que no son del rango, tienen probabilidad 0. Por eso la probabilidad de estrictamente menor que 9 es la misma probabilidad de menor o igual que 8. Listo, pero recuerde que menor o igual que 8, esa probabilidad de menor o igual que 8 es lo que nosotros le hemos llamado, el mismo 1, mire, el 1 es este, 1 es menos la F mayúscula de la variable evaluada en 8. Pero recuerde que esta F mayúscula evaluada en 8 de la variable es lo que me da P binom. Eso es lo que me da P binom. Entonces recuerde, para calcular esta probabilidad de mayor o igual que 9, por eso yo hago 1 menos P binom en 8. 1 menos P binom en 8. Ahí eso lo que estoy aplicando es esto. 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 8, o lo que es lo mismo, 1 menos la distribución evaluada en 8. Bien, o sea, ahí lo estoy haciendo por el complemento. Ahora, ¿por qué lo hago por el complemento? ¿Y por qué no lo hago como lo hice acá en el ejercicio, sumando la D binom 2 veces? Bueno, se puede hacer y de hecho da lo mismo, pero yo lo que estoy haciendo en esta solución que doy acá, o sea, yo puedo calcular esta con D binom y calcular esta con D binom y sumarlas, y eso da lo mismo, listo. Pero esta solución es más elegante porque ahí yo lo que estoy usando es la Q binom, porque cuando por ejemplo, si tú tuvieras una binomial con n igual 50 y te mandaran a calcular la probabilidad de 10 o más, entonces tendrías que sumar la D binom 40 veces y eso desde el punto de vista de computacional es más costoso. Entonces es mejor uno hacerla por el complemento usando P binom. ¿Bien? ¿Qué parte no entendiste? Exactamente qué parte no entendiste. Abre el micrófono y exprésate. A ver, ¿qué podemos hacer? La de complemento, ¿qué? Que estoy haciendo desorden aquí. Camilo, abre el micrófono y cuéntame. De todas maneras, vamos a seguir calculando estas probabilidades usando estas funciones. La parte esa donde explicaba de cómo... ¿Cómo? Sí, esa es. ¿Cuál? ¿La de complemento? ¿Qué? Vamos a ver. Mire. Déjenme. Sí, esa es la del complemento de cómo hallarla. Bueno, listo. Mire. Sí, esa es. Déjenme hacerlo aquí entonces una cosita. Vean. Cuando a mí me mandan a calcular, vamos aquí. Primero la estrategia de cómo la voy a calcular y después la cuestión de la función que se va a usar para calcular. A mí me mandan a calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 9. ¿Bien? ¿A qué es igual eso? Bueno, ese es igual a la probabilidad de que X sea igual a 9
más la probabilidad de que X sea igual a 10. ¿Bien? Bueno, una forma de hacer eso es de esta forma, a ver. Voy a hacerlo con R aquí, ¿ve? De binom, le digo 9, le digo 10 y le digo 0.3. Eso me calcula esta probabilidad de 9. Y le digo más de binom y le digo 10,10,0.3. Recuerde, el primer número es el X, el segundo es el N y el tercero es la probabilidad de éxito. Bien. Esa es una forma de hacerlo y eso está perfecto. ¿Listo? Eso funciona. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con esta solución? Bueno, que, por ejemplo, ¿qué tal que en este problema el N fuera 50? ¿Ya? ¿Qué tal que en este problema el N fuera 50 y yo te mandara a calcular esa probabilidad de 9 o más? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que calcular D binom en 9, D binom en 10, D binom en 11, D binom en 12 y D binom hasta llegar a 50 y después hacer esa suma. ¿Bien? Eso es ineficiente. Entonces, la idea es poder usar otro camino. Bueno, es ineficiente, pero al final funciona, ¿ya? Bueno, porque me están mandando a calcular, me preguntan, ¿por qué pongo 10, 10? Mire, este es el X, estoy calculando la probabilidad de que X igual a 10 y este es el N que es 10. Recuerde que hay 10, estoy calculando la probabilidad de 10 recuperados en 10 pacientes. El primer 10 es el número de recuperados y el segundo 10 es el número de pacientes que están participando en el experimento. ¿Ya? Por eso acá pongo 9, porque es 9 recuperados en 10 pacientes que están participando del experimento. Esa es la razón. ¿Bien? Bueno, entonces lo que les decía es, si tú sin problema puedes hacer eso de esa manera, pero como te digo, si tú tuvieras un N más grande, un N, digamos un N de 50, ¿no? 50 participando en el experimento y entonces te mando a calcular la probabilidad de 9 o más. Entonces tú tendrías que evaluar D binom en 9, D binom en 10, D binom en 11 hasta llegar a 50. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que tendrías que evaluar esa función muchas veces y después hacer la suma. Bueno, eso se puede hacer sin problema en el computador, pero de todas maneras desde el punto de vista computacional es más costoso desde el punto de vista de la máquina, más demorado, ¿sí? Y es ineficiente desde el punto de vista computacional. Entonces, mire, ¿cuál es la idea de la solución que yo les estoy mostrando, ¿no? Es la siguiente. Si yo voy a calcular la probabilidad de 9 o más, entonces yo uso la propiedad de probabilidad del complemento. Ojo, no se le olvide, la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. Ya, recuerde, como ese experimento tiene 10 participantes, la variable aleatoria número de recuperados puede tomar estos valores, vea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es el rango de nuestra variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, si a mí me mandan a calcular la probabilidad de 9 o 10, sería sumar estas dos probabilidades. Aquí tengo la probabilidad de 9 y acá tengo la probabilidad de 10. Entonces, cuando yo sume estas dos probabilidades, eso me da la probabilidad de 9 o más. ¿Bien? Bien.
Así fue que lo hice manualmente en la presentación. La de 9, la de 10 y sumar esas dos cosas. ¿Listo? Sin problema. ¿Listo? Pero otra forma de hacerlo es calcular la de 1, la de 2, la de 3, la de 4, la de 5, la de 6, la de 7, la de 8, la de 0, la de 1, la de 2, la de 3, la de 4, la de 5, la de 6, la de 7 y la de 8. ¿Ya? Calcular, sumar eso y recuerde, todo esto debe dar 1. Recuerde que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Es decir, que si yo te hago esta que es la probabilidad de menor o igual que 8 y esta que es la probabilidad de mayor o igual que 9, esas dos, al sumarla, todo eso debe dar 1. Es decir, la suma de las probabilidades de todo debe dar 1. Recuerde eso, porque esos números agotan todo el espacio muestral. ¿Ya? O sea que la probabilidad de todos ellos, la suma de todos ellos debe dar 1. Entonces, mire, si yo a la probabilidad hasta 8. Entonces, si tomo 1 y le resto la probabilidad hasta 8, que es precisamente esto, eso me da la probabilidad de 9 o más. Eso es lo que estoy aplicando ahí. ¿Sí? 1 menos la probabilidad hasta 8 me da la probabilidad de 9 o más. Ahí estoy aplicando la probabilidad del complemento. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que precisamente esto que está aquí me lo da P binom directamente. P binom, cuando la evalúas en 8, le entregas el 10 y le entregas el P, te entrega esta probabilidad de 1. Entonces tú lo que tienes que hacer es 1 menos P binom en 8 con 10 y con punto 3, y eso te da precisamente esa probabilidad de que X sea mayor o igual que 9. Eso es lo que estoy tratando de que usted me entienda ahí, esa parte. Eso es. Y esa es la forma cómo lo soluciono acá. Esa es la forma como lo soluciono. A ver, ¿dónde es que lo soluciono? Ah, todavía no lo soluciono por acá. Por supuesto, es mucho más práctico, mucho más rápido. Es mucho más rápido y sobre todo cuando aquí de pronto uno no ve Correcto. O sea, lo que quiero enfatizar es lo siguiente. De pronto usted en este ejemplo no ve la utilidad porque este es un ejemplo cortico con n igual 10. Pero usted se va a dar cuenta cuando el n sea mucho más grande, se va a dar cuenta que esta forma es más eficiente desde el punto de vista computacional. O sea, los programas se demoran menos ejecutándose. De pronto ahora uno no ve mucho la diferencia porque, bueno, son poquitos, pero les cuento que a veces cuando usted esté en su trabajo de grado por allá en el 9º semestre y esté haciendo simulaciones donde tiene que repetir el cálculo de una cosa muchas veces, usted va a tener que ser más eficiente desde el punto de vista computacional para que los algoritmos y las simulaciones se demoren menos. ¿Ya? Entonces, ahí se va a dar cuenta de la diferencia, porque mire, hay simulaciones de eso donde usted, como esas simulaciones que yo hice de, no, vamos a lanzar 3 monedas 8,000 veces y contar el número de sellos. Eso no se demora nada, pero cuando una simulación es más grande, que usted tiene que ajustar un poco de modelos y cosas, esas simulaciones se demoran. Y hay muchachos que nomás con ejecutando una sola simulación se le dura 3 o 4 días, y si tiene que hacer eso muchas veces, eso le toma meses hacer esa simulación para un trabajo de grado. Entonces, en esos casos uno tiene que ser eficiente en la parte computacional, de tal manera que los programas se demoren menos ejecutándose. ¿Listo? Esa es la razón.
Sí, es decir, hay muchas formas de calcular eso, pero hay unas formas más eficientes desde el punto de vista de la parte computacional. Bueno, muchachos, miren, aquí les dejo, mire, aquí está la solución, mire. 1 menos P binom en 8, ¿sí? Recuerde, este size es el n y este P.3. Recuerde, no tienes que darle el nombre si lo das en ese orden. Es decir, si pones 8, 10.3, no tienes que darle el nombre. Eso se lo explicaba en la clase pasada. Si no quieres mantener ese orden, entonces tienes que ponerle el nombre para que R sepa a qué te estás refiriendo tú. Es decir, tú no te puedes dar el lujo de hacer esto, ¿ves? Tú puedes decirle, no, pues yo le voy a dar esto en otro orden. Yo le voy a decirle aquí, le voy a dar el 10 aquí, le voy a dar el 8 acá y mejor dicho, le voy a dar el 10 ahí, le voy a dar el 0.3 acá y le voy a dar el 8 acá. No te funciona, no trabaja. Porque R necesita que si tú no le das nombre a esos valores, necesita que el N que el X esté de primero, el N esté de segundo y la probabilidad esté de tercera. Si quieres mantener ese desorden ahí, entonces tienes que usar de esta manera. Tienes que decirle así. Tienes que decirle sice igual 10. Tienes que decirle X igual 8. Y tienes que decirle P igual 3. 0.3. Listo. Si se lo das así con nombre propio, él sí te lo acepta. ¿Ya? Él te lo acepta. Bien. Cuidado con eso entonces. El orden es importante. El orden es importante si no tienes que usar los nombres de cada parámetro. Bien. Listo. Mire, aquí les dejo para los que prefieren de pronto hacer estas cuentas con Excel. Aquí les dejo el código de la función en Excel para calcular esas mismas cuentas, para hacer esas mismas cuentas que acabo de hacer con R. Usted la puede hacer con Excel. Mire, la función se llama DISTR binom. Le entrega el 8, que es el X, le entrega el 10, que es el N, le entrega el 0,3. Mire que acá en Excel es 0,3. Y mire, este 1, cuidado con este 1. Este 1 indica acumulada. Es decir, es para decirle a R que te calcule la probabilidad de que X sea menor o igual que 8. O sea, cuando le das 1 ahí, R entiende que quieres probabilidad acumulada. Es decir, R entiende que quieres la función Excel. Excel entiende que quieres la función de distribución. Si le das 0, como en este caso aquí, si le das 0, entonces Excel entiende que la quieres puntual. Es decir, quieres la probabilidad de que X sea exactamente 8. Entonces, ojo, 1, cuando le pones 1 en ese último valor, es para que te calcule la probabilidad acumulada. Y cuando le das 0, es para que te calcule la probabilidad puntual. Recuerda, aquí es para evaluar la F mayúscula en el 8. Y aquí es para evaluar la F minúscula en el 8. Listo, eso es. Bien. Bueno, ahí les dejo otro ejemplo de binomial resuelto. Otro ejemplo de binomial. Ahí está resuelto. Ahí está la solución. Ahí está la solución. No está la solución en R. Bueno, ya usted puede practicar para ver cómo yo resolvería ese problema usando R o usando Excel. Ahí usted tiene las dos opciones. Bien. Muchachos, otra variable aleatoria. Ya acabamos de ver la binomial. Bueno, empezamos el capítulo pasado y nos demoramos un poquito. Bueno, ahí lo que me demoré un poquito explicándole cómo funciona en R. Ya no le voy a explicar más cómo funciona en R. Bueno, algunos detallitos, pero ya la parte gruesa de cómo funcionan cómo trabajan esas funciones en R, ya se los acabo de dar. Recuerde,
la función D para evaluar la F minúscula, la P para evaluar la F mayúscula, la Q, la inversa de la F mayúscula y la R para simular datos de esas distribuciones. Datos para generar números aleatorios que sigan esa distribución de probabilidad. Bien. Muchachos, distribución distribución geométrica. Distribución geométrica. Otra variable aleatoria. Muchachos, ¿recuerdan el ejemplo del ingeniero que cada 10 minutos va y examina una lata de la que está saliendo de la máquina, de una máquina llenadora, y examina y examina y examina hasta que encuentre una que no cumpla? Ese es un ejemplo típico de lo que es una variable aleatoria geométrica y cómo se genera el modelo geométrico. Entonces, ¿cuál es la situación? Miren, la situación es que yo hago ensayos de Bernoulli todavía, mire, una serie de ensayos de Bernoulli. Es decir, ensayos que son éxito o fracaso únicamente. Recuerden, una serie. Nótese que aquí yo no digo N ensayos de Bernoulli. No. O sea, como se dijo en la binomial. En la binomial la binomial empezaba N ensayos de Bernoulli. No, acá no. Acá es una serie de ensayos. ¿Por qué? Porque de antemano yo no sé cuántos ensayos voy a hacer. Porque recuerde, el ingeniero no sabe cuántas latas va a examinar. Él precisamente va a ir examinando latas hasta que encuentre una que no cumpla. Es decir, él no sabe cuántas va a examinar. En el caso de la binomial, yo de antemano sí sé cuántos ensayos voy a hacer. Acá es una serie de ensayos. Una serie de ensayos. No hay un número fijo de ensayos. ¿Listo? Miren, independientes, es decir, la misma condición de la binomial. Independientes. ¿Listo? Una serie de ensayos de Bernoulli independientes, como en la binomial. Y con probabilidad de éxito constante, como en la binomial. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué cambia? Cambian dos cosas, mire. Cambian dos cosas. Primero, que aquí no hay un N. No hay un N, como en la binomial. ¿Sí? En la binomial hay un N. Listo, acá no. Acá es una serie, no sé cuánto es ese N. Y lo otro es que la variable aleatoria que voy a registrar es precisamente el número de ensayos que tuve que realizar hasta obtener el primer éxito. El número de ensayos que tuve que realizar hasta obtener el primer éxito. En otras palabras, acá la variable aleatoria es el N, precisamente, el número de ensayos de Bernoulli que tuve que realizar hasta encontrar el primer éxito. Es decir, yo hago el primer ensayo, no tengo éxito, vuelvo a hacer el segundo, vuelvo a hacer el ensayo, hago un segundo ensayo, si tengo éxito, paro, si no, sigo, hago un tercer ensayo, si tengo éxito, paro, si no, sigo. Al final, ¿qué me interesa? Contar cuántos ensayos tuve que hacer para obtener el primer éxito. ¿Listo? A esa variable aleatoria que cuenta el número de ensayos realizados hasta obtener el primer éxito, se dice que tiene distribución geométrica. Distribución geométrica. Y su función de probabilidad es esta, muchachos. Miren, la F minúscula, que nos da la probabilidad de que tengas que realizar X ensayos para obtener el primer éxito. Y mire la fórmula, 1 menos P a la X menos 1. Recuerde, X es el número de ensayos que tienes que realizar hasta que obtengas el primer éxito, multiplicado por P, que es la probabilidad de éxito. Recuerde, 1 menos P es la probabilidad de fracaso. Nótese que X menos 1 es cuántos fracasos tuve y P es la probabilidad de éxito. Nótese que si yo
tengo que realizar X ensayo para obtener el primer éxito, es porque tuve X-1 fracaso y el último fue éxito. Es decir, algo como esto, mire, vamos a simular aquí una geométrica. Hago el primer ensayo de Bernoulli y obtengo éxito. Listo. Como tuve éxito, tengo que hacer el segundo ensayo. Hago el segundo ensayo y obtengo éxito. Bien. Como tuve éxito, tengo que hacer un siguiente ensayo. Hago el tercer ensayo y obtengo éxito. Ah, perdón. No, es al contrario. Fracaso. Fracaso. Empiezo de nuevo. Borre todo eso. Hago el primer ensayo. Obtengo fracaso. Recuerde, yo voy a hacer el experimento hasta obtener el primer éxito. Entonces, lo que pasa es que me estaba confundiendo porque en el caso de las latas, encontrar una que cumpla es fracaso, porque recuerde, él quiere encontrar una que no cumpla y a eso le estamos llamando éxito. Nótese que ahí el éxito o fracaso depende de lo que yo quiera observar. Recuerde que el ingeniero está tratando de conseguir botellas, latas que no cumplan con las especificaciones de llenado. Y cuando no cumple, ahí para la producción. Entonces, en este caso, él le interesa encontrar latas que no cumplan y eso la definimos ahí como el éxito. Como el éxito. Es decir, tener éxito es encontrar una lata que no cumpla con las especificaciones de volumen para parar la producción y arreglar la máquina. ¿Listo? Entonces, por eso me estaba confundiendo. Mire, entonces él va, registra, toma una lata y la examina. Si cumple, eso es un fracaso para él. Tiene que regresar en 10 minutos. Y si cumple, fracaso para él. Tiene que regresar en 10 minutos. Si cumple, fracaso para él. Tiene que regresar en 10 minutos y no cumple, eso es un éxito para él. ¿Listo? Y ahí para la producción. Entonces, lo que está registrando es para la máquina para revisarla. Lo que él está registrando es esto, mire. ¿Cuántos ensayos tuvo que hacer para obtener ese primer éxito? Entonces, aquí nuestra variable aleatoria tomó el valor de 4. O sea, mi X es igual a 4. Es decir, tuvo que hacer 4 ensayos para obtener el primer éxito. Nótese que esta relación que es importante, estoy haciendo énfasis en esto porque ahora que vayamos a mirar cómo se calcula eso en R, hay que tener cuidado con esto. Mire, tuvo que hacer 4 ensayos y en esos 4 ensayos obtuvo 3 fracasos y un éxito. Es decir, que otra forma de verlo es que tuvo 3 fracasos antes de encontrar el primer éxito. Es decir, tuvo X-1 fracasos y tuvo 4 ensayos. O sea, hizo 4 ensayos y tuvo 3 fracasos. Es decir, si yo hago X ensayo, yo siempre tengo X-1 fracasos. Bien. Importante esto porque ahora que vayamos a calcular con R nos pide cuántos fracasos, no cuántos ensayos. Entonces hay que estar pilosos ahí con eso. ¿Listo? R nos va a pedir es cuántos fracasos para obtener el primer éxito. Mientras que aquí en Montgomery, el libro de Montgomery que estamos siguiendo, nos las está definiendo como el número de ensayos, mientras que R la define con el número de fracasos. Ahorita hacemos una simulación en R para que usted vea eso otra vez. Listo, mire, entonces aquí tenemos la función de probabilidad. Bien, es 1 menos P. Recuerde, ¿qué es P? Es la probabilidad de éxito en cada ensayo. 1 menos P sería la probabilidad de fracaso. Listo, y el X es el valor por el que te están preguntando de la variable, ¿no? ¿Cuántos ensayos? X ensayos. ¿Listo? Bien. Nótese una cosa, que aquí X toma el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso se va para más infinito. No tiene límite superior, ¿no? No hay un límite superior. Porque recuerde que esa máquina podría nunca fallar. Nunca fallar. Y seguir y seguir y seguir y seguir.
y nunca encontrar el primer éxito. Bien. Cuando tienes una variable geométrica, el valor esperado o promedio de la variable, recuerde que ese es un parámetro que nos interesa a nosotros, el valor esperado o promedio, es 1 sobre P. Recuerde, P es la probabilidad de éxito en cada ensayo tipo Bernoulli y la varianza es 1 menos P sobre P cuadrado. 1 menos P sobre P cuadrado. Esa es la varianza de una variable geométrica. Eso se puede demostrar sin problema, pero eso vamos a dejarlo para el curso formal de probabilidad, ¿oyeron? En la carrera. Tercer semestre. Con suerte usted llega al tercer semestre y allá sí ven con rigurosidad cómo es la demostración de que efectivamente ese es el valor esperado. Miren, vamos a mirar un ejemplo. Dice, si la probabilidad de que una lata, ojo con el ingeniero, que cada 10 minutos vaya y examina una lata. Si la probabilidad de que una lata no cumpla las especificaciones es 0.05, 0.05, dice, ¿cuál es la probabilidad de que se tengan que probar exactamente 100 latas para encontrar la primera que no cumpla? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que tengas que probar exactamente 100 latas para encontrar la primera que no cumple? Bien, recuerde, este es el caso del ingeniero que cada 10 minutos va y examina una lata que sale de la producción. Recuerde que allá nos decían, asuma que los ensayos, que las latas son independientes, que los experimentos son independientes y que la probabilidad de que no cumpla es la misma para todos, de 0.05. Entonces recuerde, mire, cuando tú tienes una serie de ensayos de Bernoulli, no tienes el número fijo de ensayos de Bernoulli, sino que haces ensayos de Bernoulli hasta encontrar un éxito, que en este caso es que la lata no cumpla. Entonces eso es esa variable aleatoria que te hace ese conteo, es precisamente una geométrica. Es decir, lo que te están preguntando aquí es, mira, ¿cuál es la probabilidad de que el ingeniero vaya y la lata sí cumpla? ¿Ya? Que la primera sí cumpla, la segunda sí cumpla, la tercera sí cumpla, la cuarta sí cumple, y así sucesivamente, y él tenga que la lata 99 y la lata 99 y por último no cumpla. Recuerde que aquí no cumplir es éxito para el ingeniero de control de calidad, porque cuando no cumple, él para la máquina. Listo. Bien, entonces él dice, ¿cuál es la probabilidad de que aquí tengas 100 ensayos? Es decir, que tengas 99 latas que sí cumplieron y por último, la lata 100 fue la que no cumplió. ¿Listo? ¿Cuál es esa probabilidad? Bueno, muchachos, una vez has entendido que esa es una geométrica, entonces dice, mire, aquí me están preguntando por el número de ensayos que tuve que hacer hasta encontrar el primer éxito, que es que no cumpla. Entonces tengo la probabilidad de éxito, que es 0.05. Entonces, esa es una geométrica. Esa es una geométrica porque la geométrica es la variable que cuenta el número de éxitos que tuve que hacer hasta encontrar el número de ensayos que tuve que hacer hasta encontrar el primer éxito. Y yo sé que la función de probabilidad es la probabilidad de que X sea igual a 100 es igual a 1 menos P a la X menos 1 por P. Pero como en este caso P es 0.5, entonces esto sería 1 menos 0.05 a la X menos 1, es decir, a la 100 menos 1, es decir, a la 99, por P, que es 0.05. Bien. Bueno, y ahí lo que toca es hacer esa cuenta, ¿no? Ahí lo que toca es hacer esa cuenta.
1 menos 0.05 a la 99 por 0.05. Si alguien me puede ayudar ahí sería chévere. Voy a hacerlo acá en R. Vamos a hacerlo acá en R. Doy la respuesta. 1 menos 0.05 elevado a la ya voy. Se me olvida dónde es que sale el de elevar aquí. Está elevado a la 99 por 0.05. Eso nos da 0.0000311. ¿Sí? Nótese que es una probabilidad bastante pequeña. Bastante pequeña. Es decir, es muy raro que tengas que esperar examinar 100 para encontrar la primera que no cumple. Ahora, ¿por qué? Si quiero, puedo comprobar esta respuesta a ver si tiene sentido o no. ¿Cuál es el valor esperado, el promedio? Recuerde que en el promedio están las máximas probabilidades. Alrededor del promedio están las máximas probabilidades para los valores de la variable. Entonces, si yo calculo el promedio, entonces más o menos tengo idea de cuánto podría uno esperar que tenga alta probabilidad. Entonces recuerde que el promedio se calcula como 1 sobre P. Vamos a ver, que usted esté viendo lo que yo estoy viendo. Aquí está, 1 sobre P. Mire, aquí está esta está la cuenta que dice allá. Mire que el promedio es 20. Es decir, que cuando tú empieces a hacer ese experimento de esa forma que se expresa ahí, con efectivamente una probabilidad, una proporción de latas que no cumplan de 0.05, en promedio tú deberías estar examinando 20 para encontrar la primera que no cumple. ¿Sí? Bueno, con una varianza de 380, note que la varianza es grande. Recuerde que esa varianza lo que me está diciendo es qué tan dispersos van a estar los valores alrededor de ese promedio. Mire que es una varianza grande, ¿no? Recuerde que más o menos yo les dije que si usted hace una cuenta de promedio, más o menos 2 veces la raíz cuadrada de la varianza, eso le da un intervalo de más o menos dónde estarán los datos que yo voy a generar con ese experimento. O sea, más o menos 20 más 2 por raíz de 380 y 20 menos 2 por raíz de 380, 20 más 2 por raíz de 380. En ese intervalo está la mayoría de los datos, alrededor del 99% de los datos. Bien, sí, correcto. Esa es la probabilidad. Si alguien me puede hacer el favor ahí, hágame esta cuenta. 20 menos 2 por raíz de 380 y me hace 20 más 2 por raíz de 380. Eso te da un intervalo de valores donde estarán casi el 95% de los datos que resulten de ese experimento van a estar en ese intervalo. Bien, listo. Bueno, muchachos, aquí viene entonces cómo lo calculo con R. ¿Cómo lo calculo con R? Bueno, ese es el límite inferior. Bueno, entonces recuerde que eso alrededor de 0, no puede ser. Voy a hacerla acá con R. No, esa cuenta no me parece. Es 20 menos 2 por SQRT de 380. Así da. Sí, da menos 18, bien. Y más, da 58. Casi 50. Mira, da 58.98. Da el límite superior. Es decir que, bueno,
ese negativo no lo consideramos porque recuerde que esa variable empieza en 1. Empieza en 1, o sea que va, tú lo más, el 99%, el 99%, 95% de los datos que se generen de ese experimento van a estar entre 0 y 59 prácticamente. Es decir, es muy poco probable, es muy raro encontrar que tú tengas que esperar más de 60 ensayos para encontrar el primer éxito. Por eso es que esa probabilidad de 100 es bastante baja. Mire, ¿cómo lo calculo con R? Recuerde que, bueno, la función es geom, ¿oyeron? Geom. De geométrica. Recuerde, hay 4 geom, ¿oyeron? Voy a hacerle un recuento aquí. D geom, P geom, Q geom y R geom. ¿Ah? Recuerde, D te evalúa la densidad. D te sirve para calcular esta función, muchachos. ¿Ah? Esa función. Esta función. ¿Listo? Esa función se evalúa con D geom. Recuerde, la P geom te evalúa, por ejemplo, aquí en este caso, ahora les explico por qué 99 ahí, no 100. P geom 99,0.05. Mire, ¿qué es lo que hace esto? Te suma para X igual voy a empezar en 1 hasta 100 de geom. ¿Sí? Evaluada en ese X y con ese 0.05. ¿Listo? Y eso, recuerde que eso nos da la probabilidad de que la variable esté sea menor o igual que ese 100. ¿Bien? Eso es. Recuerde. Y recuerde que Q binom es la inversa de P binom. Es decir, que Q geom, tú le entregas la probabilidad y él te regresa el X que deja esa probabilidad acumulada. Bien, mire, ¿por qué acá 99? Ese era lo que yo les decía. Eso era lo que les decía hace un ratito. Que aquí R te recibe es el número de fracasos. Es decir, que si una geométrica, si X toma el valor de 100, ¿qué significa? Que estuviste fracaso, 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 punto suspensivo, fracaso, fracaso, hasta que obtuviste el éxito que lo que estamos diciendo aquí es que el éxito se obtuvo después de 100 ensayos. ¿Sí? O sea que para obtener ese primer éxito, tuve que hacer 100 ensayos. ¿Sí? Es decir, 100 ensayos para conseguir el primer éxito. Bien. Recuerda, a R no le entregamos el número de ensayos, sino que a R le entregamos el número de fracasos. Entonces, si tuve que hacer 100 ensayos para obtener el primer éxito, significa que tuve 99 fracasos. Y ese 99 es lo que se le entrega a R acá. Ya. Ojo con eso, muchachos. Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno. ¿Listo? Muchachos. Vamos a hacer otro ejemplo y después vamos a R. Sí. Ese es el valor correcto. Bien. 58, 98, 71. O sea, prácticamente 59. Es decir, el 99, el 95% de los experimentos que yo haga bajo esas condiciones me van a dar máximo hasta 60 ensayos para encontrar el primer éxito. Es decir, es muy raro ya encontrar valores por encima de ese 59, ¿no? De 60, 70 es muy poco probable. Muchachos, bien, vamos a hacer otro ejemplo. Mire, este ejemplo es curioso, pero ilustra bien lo de
y le ayuda a uno a recordar este experimento, porque es curioso y es chistoso, ¿no? Mire lo que pasa. Hay un matrimonio recién casados y dicen, queremos tener una niña. Queremos tener una niña. No he dicho, ellos van por la niña. ¿Ya? De tal manera que si tienen la niña, el primer bebé que tienen es niña, listo, paran la producción. No tienen más hijos. Una niña. ¿Listo? Éxito. Nótese que aquí éxito es tener una niña. Si tienen un niño, ellos quieren una niña. Entonces tienen otro hijo. Si ese segundo hijo, vamos a irlo haciendo aquí, ¿ve? Para entender el problema. Primer niño del matrimonio. Primer niño del matrimonio. Ojo, puede ocurrir dos cosas. Primer hijo, o es un niño, mejor dicho, vamos a hacerlo porque niño y niña empieza con la misma letra. Vamos a hacerlo con hombre-mujer. Hombre-mujer. Entonces, mire, o es hombre o es mujer, el primer bebé. Qué cosa, mira. Bien, muchas. Entonces, mire, si es hombre, si es hombre, para nosotros va a ser fracaso, porque recuerden que ellos quieren una niña, ¿no? Entonces, si es hombre, fracaso. Si es mujer, paran ahí. Y tuvieron que hacer un solo ensayo. ¿Sí? Listo. Si es hombre, buscan el segundo bebé. Y dos cosas pueden pasar, que sea hombre o que sea mujer. ¿Ya? Listo. Si es mujer, para. Y terminaron con dos hijos. El primero que es varón, ¿verdad? En este caso, tuvieron un solo hijo, ¿no? Que es la niña. Pero si el primero fue niño, buscan el segundo y puede ocurrir con el segundo que sea hombre o mujer. Si es mujer, para. Y ya, terminaron con dos hijos, el niño y la niña. Pero si el segundo es hombre, entonces ellos tienen un tercer bebé. ¿Ya? Tienen un tercer bebé. Y con ese tercer bebé pueden pasar esas dos mismas cosas, hombre o mujer. Y puede ocurrir que ellos ahí tengan la mujer. Si tienen la niña ahí, paran. Y terminan teniendo tres hijos. Muchachos, y así sucesivamente. Es curioso, pero créeme que se da porque sobre todo antes la gente se llenaba de hijos buscando a la niña. O al contrario, se llenaba de hijos buscando al niño. ¿Sí? No, que vamos a buscar al niño y se terminaban llenos de hijos. Bien, entonces mire, ese es un caso de una geométrica, es decir, tengo hijos hasta que tenga un éxito que es tener una niña. ¿Listo? Entonces, recuerden, la variable aleatoria que estoy considerando acá es el número de hijos hasta obtener la niña. ¿Listo? Esa es una variable aleatoria que es geométrica. Bien, vamos a
vamos a considerar con qué parámetro, es decir, cuál es la probabilidad de éxito. Recuerde que para este caso nosotros estamos considerando éxito tener una niña y vamos a asumir que tener una niña es igualmente probable a tener un niño, es decir, que la probabilidad de éxito es 0.5, y vamos a asumir también que los eventos son independientes, es decir, dado que tuvo niño en el primer ensayo, la probabilidad de tener niña o niño en el segundo ensayo no se ve afectada por lo que tuvieron en el primer ensayo. Eso no es del todo cierto desde el punto de vista genético, porque hay parejas que están genéticamente configuradas, si puede usar el término, para tener hijos, o al contrario, para tener hijas. Entonces, pero en este caso vamos a asumir independencia y entonces esto sería una geométrica con probabilidad de éxito 0.5 si asumimos igual probabilidad de hombre o mujer. Bien, entonces miren lo que me están preguntando. Es decir, lo que he hecho hasta ahora es justificar que eso es una geométrica. Eso es una geométrica. ¿Por qué? Porque voy a hacer ensayos con dos posibilidades, éxito o fracaso, hasta un éxito, hasta el primer éxito, que es tener una niña. Listo. Entonces, eso es una variable aleatoria geométrica con probabilidad 0.5 y me están preguntando, calcule la probabilidad de que la pareja acabe teniendo 3 hijos o más. Es decir, aquí está, sea X el número de hijos que es necesario tener hasta, ojo, esa palabra es clave ahí para identificar a la geométrica. El número de hijos que es necesario tener hasta que nazca la primera niña. Es tener niña va a ser nuestro éxito. ¿Sí? O sea, éxito igual niña. ¿Listo? Entonces dice, si se asume que el sexo de cada hijo es independiente del sexo del otro, ¿sí? Independencia. Y además, asumimos que la probabilidad de niño es la misma de niña, entonces la probabilidad de éxito sería 0.5. Y me están preguntando me piden calcular la probabilidad de que terminen teniendo 3 hijos o más. La probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Bien, muchachos, ¿a qué es igual eso? Mire, recuerde una cosa. La geométrica no tiene límite superior. Por lo tanto, estamos obligados a solucionar este problema de esta forma. Mire, esta probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es la probabilidad de que X sea 3, más la probabilidad de que X sea 4, más la probabilidad de que X sea 5, más punto suspensivo, más no tiene fin, no tiene límite superior. Recuerde eso. Entonces, usted no puede hacer una... Dile que sí. Que sí. Nótese que no tiene límite superior, entonces nunca terminarías de hacer esa suma. Por lo tanto, hay que pasarla a el complemento para que te quede la suma hacia abajo y ahí sí puedas hacer la cuenta sin problema, ¿ya? Entonces, mire, ¿cómo lo hacemos? Mire, aquí está la solución. La probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es igual a 1 menos la probabilidad de menor o igual que 3. Recuerde, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo mismo que hice en el caso de la binomial. La geométrica empieza en 1, 2, 3, 4, 5, punto suspensivo. Este problema con esta es que no tiene límite superior. Es decir, la pareja podría estar teniendo hijos y teniendo hijos y teniendo hijos y nunca conseguir a la niña. Entonces, no hay un límite superior. Entonces, mire, a mí me mandan a calcular la probabilidad de 3 hacia arriba.
Entonces, mire que la probabilidad de 3 hacia arriba es una suma infinita. ¿Ya? Pero como yo sé que como esto es una variable aleatoria discreta, la suma de todo, aunque vaya hasta más infinito, eso es 1. ¿Sí? De todo el espacio muestral. La probabilidad de todo el espacio muestral, 1. Es decir, que si a mí me mandan a calcular la probabilidad de 3 hacia arriba, yo la calculo como 1 menos la probabilidad de estrictamente menor que 3. ¿Sí? Pero estrictamente menor que 3, eso es lo que le estaba diciendo allá, que también en el caso de la binomial, estrictamente menor que 3 es ser 2 o 1, en este caso. O sea, si es menor que 3, entonces tiene que ser 2 o 1. Por eso, esto lo escribo, mire, acá, como la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 2. 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 2. ¿Listo? Recuerde, menor o igual que 2 es esto de acá. Es 1 o 2. Entonces, es calcular la de 1 más la de 2. La probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. ¿Cómo se calcula la probabilidad de 1? Bueno, vaya a la fórmula. Recuerde, esa es la f de minúscula evaluada en 1, la f minúscula evaluada en 2. Recuerde que es p, es 1 menos p, la función de probabilidad es 1 menos p a la x menos 1 por p. 1 menos p a la x menos 1 por p. Bien, entonces sería, recuerde que como p es igual a 0.5, 1 menos p también es 0.5. Entonces acá tenemos 1 menos p 0.5 a la x menos 1. X es 1, menos 1 0, 0.5 a la 0. Recuerde que eso es 1. Cualquier número distinto de 0 evaluado a la 0 es 1. Por 0.5 que es p. Y después tengo la de con 1. Con 2, perdón. X igual 2. Sería 1 menos p a la 2 menos 1. Es 1 menos p a la 1. 0.5 a la 1. Por p, que es 0.5. Bien, ahí está. La calculo. Esto me da, mire, esto da 1 por 0.5, que da 0.5. Y esto da 0.5 por 0.5, que da 0.25. Sumo eso, da 0.75. 1 menos 0.75 da 0.25. Es decir, que la probabilidad de 3 niños o más es igual a 0.25. ¿Qué significa ese 0.25? Bueno, bajo esas condiciones del problema, si hay una pareja que decide hacer eso, termina el 20, mejor dicho, una forma de interpretarlo es, si hay muchas parejas que deciden hacer eso de esa forma, es decir, tener hijos hasta que tenga un niño o una niña, cualquiera de las dos es aplicable ahí porque tienen la misma probabilidad, de acuerdo con el modelo que estamos asumiendo. Entonces, el 25% de las parejas que hagan eso terminarán teniendo 3 niños o más. Es decir, de cada 100 parejas que hagan el experimento de esa forma, 25 terminarán con 3 hijos o más. Bien, eso es. Bueno, mire, ¿cómo lo hago con R? Con R, mire, voy a aplicar esta fórmula. 1 menos la probabilidad acumulada hasta 2. Recuerde, para estas probabilidades acumuladas, para esta probabilidad acumulada, para esta acumulada, yo tengo la P. ¿Sí? PGO. ¿Listo? Recuerde que esto es la F mayúscula evaluada en 2. Listo. Pero recuerde una cosa. Bueno, mire que hay un 1 menos PGO. Listo. Pero recuerde una cosa. A R no le damos el número de ensayos, sino que le damos el número de fracasos. El número de fracasos.
Recuerde, siempre la relación entre el número de fracasos y el número de ensayos es que el número de fracasos es el número de ensayos menos 1, porque el último fue éxito. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si tuve que hacer 2 ensayos para obtener el primer éxito, significa que tuve un fracaso. Eso es lo que se le está dando aquí a R, mire. PG-ON en 1. PG-ON en 1. Y eso nos da precisamente esa probabilidad de menor o igual que 2. Bien. Bueno, otra forma con R, otra forma que en el caso, recuerden, esto es válido acá, esto es válido porque son poquitos, la suma son poquitos, ¿no? Son 2 términos apenas. Mire, es evaluar DG-ON 2 veces, que es calcular esta probabilidad y esta probabilidad. Esta es esta. Y esta probabilidad es esta. Es decir, ahí estoy haciéndolo de esa forma, vean. En la presentación anterior lo hice de esta manera. Directamente. En esta presentación aquí estoy haciéndolo sumando esas 2 probabilidades. ¿Sí? Nótese que aquí dice X igual 1. Nótese que dice X igual 1 y yo le entrego acá 0. Y aquí dice X igual 2 y yo le entrego 1. Recuerde la razón. No se le olvide. Bueno, muchachos, vamos a verlo en R. Vamos a verlo en vivo y en directo en R. Quiero dejar de presentar aquí en la presentación, en el iPad, y vamos a pasarnos a dejar de presentar acá y voy a presentarles la pantalla de mi computador. Voy a presentarle la pantalla de mi computador. Voy a presentarles a R. Y primero vamos a hacer como una simulación. Vamos a poner a R a que me simule un experimento, que me simule una variable aleatoria geométrica. Recuerde que esas simulaciones uno las puede hacer con RGOM, ¿ya? RGOM, pero no se trata de ver acá, de ver los experimentos para que usted la capte. Mire, voy a explicarle más o menos el programa. Aquí lo que hago es incluir, meter en P la probabilidad de éxito. Voy a hacerlo con punto 5. Alguien me está, vamos a ver aquí, alguien me está en el chat. Voy a ver el chat de acá, que me dicen. No es acá. Bien. Miren, aquí tengo la probabilidad de éxito. Le voy a poner punto 1. Si queremos hacer el problema de la pareja que tiene hijos hasta que, vamos a ponerle punto 5 ahí, que sería equivalente como el problema de lanzar una moneda hasta que me salga sello o cara, como sea. Mire, lo que voy a empezar a hacerlos manualmente inicialmente lo voy a hacer manual y después pongo a R a que me repita eso. Mire, voy a hacer el primer ensayo. Mire, ahí obtuve éxito. Recuerde, éxito o fracaso. Listo, como obtuve éxito, ahí para el experimento. ¿Cuántos ensayos tuve que hacer? Uno solo. Es decir, que la geométrica tomó el valor de 1. No tuve ningún fracaso. El primero fue éxito enseguida. Listo. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí obtuve éxito nuevamente. Es decir, tuve que hacer un ensayo para obtener el primer éxito. Ahí obtuve éxito nuevamente. Un ensayo para obtener el primer éxito. Otra vez éxito. Otra vez éxito. Otra vez éxito. Bueno, ¿y cuándo me va a salir fracaso? Ahí está. Ahí, por ejemplo, obtuve fracaso. Como no tuve éxito, tengo que volver a hacer otro ensayo. Es decir, ese, por ejemplo, es la parejita que obtuvo niño.
Entonces, como no tiene niña, ellos quieren la niña, entonces vuelven a tener otro bebé. Y vamos a hacerlo. Nuevamente tuve fracaso. Eso significa que no han tenido a la niña, vuelven a tener otro bebé. Y otra vez fracaso. Niño, vuelven a tener otro bebé. ¿Cuántos ensayos van? 3. ¿Sí? Y todavía ya llevan 3 niños y no han tenido la niña. Vuelven a hacerlo. Y ellos tuvieron éxito. Bien, entonces, ¿aquí qué significa? Mire, que tuvieron que hacer 4 ensayos para obtener el primer éxito. Ahí terminaron teniendo 3 varones y una niña. O sea, terminaron teniendo 4 niños. Bien, nótese que para el experimento, cuando se obtiene el primer éxito. Voy a poner a R a que me lo repita ese experimento muchas veces hasta que, o sea, para que lo haga automáticamente. Para que lo haga automáticamente. Mire, aquí genero un vector vacío para meter los resultados. Aquí vamos a ponerle probabilidad 0.5 para que no se nos demore tanto. 0.5. Después le cambiamos esa probabilidad. Mire, aquí el resultado lo pongo en fracaso. ¿Para qué? Para lo siguiente. Aquí voy a usar, esto es lo que se llama en programación un ciclo while. ¿Qué es un ciclo while? Es un ciclo que se repite hasta que, mientras que, es un ciclo que se repite mientras que se cumpla una condición. Entonces yo pongo R en falso y le digo, mientras R sea falso, hágame esto. Mire, tome la muestra, éxito o fracaso, y guárdeme eso en este vector de resultados, que es este que creé acá. ¿Ya? Entonces, ojo, este R igual falso es para que él entre por lo menos una vez acá. ¿Sí? Por lo menos una vez. Y ahora mire que R lo estoy modificando aquí. Mire, tomo la muestra y la meto en R. Es decir, que este R que era falso aquí es posible que siga falso, porque aquí obtuve un falso en este lanzamiento, en este ensayo obtuve un falso. Es posible que R siga falso o es posible que no. Si no es falso, es decir, si obtengo un éxito, aquí ya cambia el R y para el ciclo. Si obtengo un fracaso, como R sigue siendo F, vuelve a hacer el ciclo, vuelve a tomar otra. Si sale éxito, para. Si no, R sigue siendo falso, fracaso, perdón, y vuelve a tomar. Si sale éxito, para, porque ya R no es F, pero si sale, si sale éxito, para, porque ya R no es F, y si sale fracaso, sigue, y así. Vamos a verlo correr, mire. Está, mire, el res está vacío, un vector vacío, P.5, R es falso, y ahí va. Ya lo hizo. Y ahora voy a imprimir el vector de resultados. Mire, que salió FE. Es decir, en el primer ensayo fue fracaso y en el segundo fue éxito y ahí paró. Es decir, la pareja ahí tuvo dos hijos. Primero varón, segunda hembra y ahí paró. Ahí es. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí va. ¿Ya lo hizo? Y ahí, mire, en este resultado tuvo fracaso, fracaso, éxito. Es decir, fueron necesarios 3 ensayos para obtener el primer éxito. Ahí nuestra variable aleatoria tomó el valor de 3. Lo calculo así. La longitud de ese vector me da el valor de la variable aleatoria. ¿Ya? Otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. Ahí está, mire, ahí simplemente de un solo trancazo tuve el primer éxito. Es decir, tuve que hacer un solo ensayo, no tuve ningún fracaso. Mire, esto es lo que da Montgomery, número de ensayos, y esto es lo que le entregamos a R, ningún fracaso. Es decir, si en el primer ensayo fue éxito, yo no tuve ningún fracaso. ¿Va? Bien. Vamos a hacerlo nuevamente. Mire, voy a quitar la probabilidad de 0.5 y le voy a poner una probabilidad de 0.05
Es el caso del primer ejemplo. Recuerde, no que si el ingeniero va y examina latas y la probabilidad de que una lata no cumpla es 0.05, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que examinar 100 latas para encontrar el primero? Entonces, vamos a ver, vamos a simular ese experimento. Ahí va. Cambié la probabilidad a 0.5. Recuerden nuevamente, ensayos independientes, éxito o fracaso, con probabilidad de éxito ya ahí cambió a 0.5. Bien, vamos, ahí ya lo hizo. Bien, se demoró un poquito más. Y mire, ahí está, ¿ve? Mire los resultados. Fracaso, 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 fracaso. Claro, la probabilidad de éxito ahora es más baja, es solo 0.05. La de fracaso es 0.95, o sea, más probable que salga fracaso que salga éxito. Entonces, mire que tuve que esperar hasta 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. O sea, mi variable aleatoria ahí tomó el valor de 39. ¿Sí? Es decir, tuve que realizar 39 ensayos para obtener el primer éxito. Si tuve 39 ensayos, si necesité 39 ensayos para el primer éxito, entonces significa que tuve 38 fracasos. ¿Alguien me escribió por ahí? Ah, no, no. Ese poco de hijos es porque ya le cambié la probabilidad. Ahora estamos en el caso de la lata, del ingeniero que vaya a examinar una lata con probabilidad 0.05 de que no esté bien. Entonces, esa es la simulación de ese, ¿no? No es con hijos, ¿no? No es el de la pareja. Vamos a hacerlo otra vez. Mire. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí va, ahí va. Mire, ahí, tuve que hacer ¿cuántos ensayos? Vamos a preguntarle a R enseguida, para no estar demorándonos. 23 ensayos. Recuerde, el valor esperado es 20. El valor esperado es 20. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. ¿Con qué valor esperado es 20? Recuerde que es 1 sobre 0.05. El valor esperado es 20. Es decir, en promedio yo tendría que hacer unos 20 ensayos para obtener el primero. Ahí tuve 29. El promedio es 20. Vamos, 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 vamos. Ahí tuve que hacer 13 para obtener el primer éxito. Ahí la variable aleatoria tomó el valor de 13. Vamos a hacerlo otra vez. Bien. Mire, 2. Ahí fue con titico. 2 ensayos para obtener el primer éxito. Bien, muchachos, miren. Atención a esto. Variable aleatoria binomial negativa. Si ya entendiste lo de la geométrica, entonces es muy fácil que entiendan la binomial negativa. Mira, la binomial negativa consiste en fijar un número de fracasos y decir, por ejemplo, 4 fracasos y decir, mira, haga ensayos de Bernoulli, ahora no hasta que obtenga el primer fracaso, perdón, el primer éxito, se me embolata la cosa. Haga ensayos tipo Bernoulli hasta obtener el primer éxito, si no, que se dice, haga ensayos tipo Bernoulli hasta obtener, por ejemplo, 4 éxitos. Es decir, que cuando yo voy haciendo los ensayos de Bernoulli y obtengo el primer éxito, ahí no para el experimento, sino que sigo haciendo experimentos de Bernoulli. Obtengo el segundo éxito, no para el experimento. Sigo haciendo ensayos tipo Bernoulli. Obtengo el tercer éxito, ahí no para el experimento. Sigo haciendo ensayos tipo Bernoulli y cuando tenga el cuarto éxito, ahí para el experimento de Bernoulli. Es decir, los experimentos de Bernoulli. Es decir, que acá voy a hacer ensayos de Bernoulli independiente con probabilidad de éxito constante hasta que obtenga R éxitos, donde R es un número mayor o igual que 1. Si es 1, es una geométrica.
Si es mayor que 1, entonces es una binomial negativa. En este caso, la binomial negativa tiene dos parámetros, el R y el P. El R y el P. ¿Listo? Muchachos. Entonces, voy a simular antes, y termino la clase ahí simulando una binomial negativa y a partir de ahí arrancamos la próxima clase. Mire, voy a simular mejor, vamos a simular una binomial negativa. Mire, R es igual a 3. ¿Qué significa? Que voy a hacer ensayos de Bernoulli independiente con probabilidad de éxito constante, no hasta que obtenga el primer éxito, sino hasta que consiga 3 éxitos. 3 éxitos. ¿Bien? Entonces, es decir, ahí el R va a ser 3. Vamos a hacerlo. Mire, voy a ponerle una probabilidad de 0.05. Por ejemplo, el caso del ingeniero, R igual 3, un vector vacío, probabilidad de éxito 0.05. Lo mismo, R igual fracaso para que pueda entrar en el while. Aquí mire que hay 2 while anidados. Mire. Es decir, hay un while dentro de otro while. Es decir, al principio entra, mire que aquí es I igual a 0. Dice, si I es menor que R, siga, mejor dicho, eso va a seguir hasta que se cumpla, hasta que deje de ser cierto que I es menor que R. Es decir, cuando I sea R, para. Cuando I sea R, para. ¿Listo? Y acá es el mismo que le acabo de mostrar allá. Nótese una cosa, que la idea entonces es que una binomial negativa es la repetición de una geométrica. Y la voy a repetir ¿cuántas veces? R veces. Es decir, hago una geométrica, vuelvo a hacer otra geométrica, vuelvo a hacer otra geométrica hasta que consiga los R éxitos que me pide. Bien, vamos a verla trabajando, mire. R igual 3. Repito, ya ahí lo hizo y voy a imprimir. Note muchachos, mire. Puro fracaso, puro fracaso, puro fracaso, puro fracasos. Ayúdeme mire, aquí está, ve. Ayúdeme a encontrar el primer éxito. Aquí está. Pero, nótese, el experimento no para cuando tengo el primer éxito. Si fuera una geométrica, ahí tendría que parar y nuestra variable tomar valor de 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. La geométrica tomaría el valor de 35, pero eso no es el caso. Estamos en una binomial negativa. Tenemos que seguir repitiendo hasta que completemos ¿cuánto? R. ¿Cuánto es nuestro R? 3. Entonces, mire, ahí yo estuve primero. Sigo. Mire, aquí encontré otro éxito. Pero recuerde, ahí no termina. ¿Por qué? Porque R es igual a 3. Tengo que seguir. Epa, y aquí obtuve éxito. Nótese que ahí cuando obtuve el tercer éxito, listo, ahí terminó el experimento. Listo, muchachos, la variable aleatoria que te cuenta, en este caso, el número de éxitos, se dice que tiene distribución binomial negativa. Mire, voy a contar aquí cuántos ensayos tuve que hacer. 88. ¿Sí? O sea, tuve que hacer 88 ensayos para obtener 3 éxitos. ¿Sí? 88 ensayos. Si quieres quieres comprobar que efectivamente tienes 3 éxitos, dile table de res. Ahí está, mire. Hay 3 éxitos y 85 fracasos. Muchachos, cuando vayamos a usar esta función para calcular con R las probabilidades, tanto puntuales como acumuladas, para una binomial negativa, tenemos que darle el número de fracasos. Recuerde, tengo 88 ensayos.
pero como hay 3 éxitos, tengo 85 fracasos. Bueno, a R hay que entregarle el 85, que es el número de fracasos. Bien, muchachos. Eso es todo. Ya dejemos ahí porque vamos a hacer otro ensayo binomial negativa y paso lista. Pues ya no nos da tiempo de mostrar la teoría. Aquí primero hice los ensayos y después vamos a la teoría para mostrarle cómo es la función de probabilidad y cómo se calcula y algún ejemplo. Eso lo vemos en la próxima clase. Mire, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a simular una binomial negativa con P igual 0.05 y R igual 3. Entonces, mire, ya lo hizo y ahí está. Mire que aquí fue más cortica. El primero fue éxito de una, listo, pero como ahí no para, tengo que seguir, hago hasta que, mire que tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracasos y enseguida vino el éxito y van 2 éxitos y enseguida arranqué de nuevo y de una fue éxito. Y ya, ahí está. ¿Qué valor tomó mi variable? Tomó el valor de 9. ¿Cuántos éxitos tuve? 6. Perdón, 3. ¿Cuántos fracasos? 6. Eso se halla así. ¿Ve? Vamos a hacerlo aquí, vamos a dejarlo aquí estable. Res. Ahí está. Éxitos 3, fracasos. Le voy a cambiar el R. Entonces te dice, haga ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante hasta que consiga 5 éxitos. Vamos a ver, con la misma probabilidad. Vamos a hacerlo. Ya ahí lo hizo. Mire, ahí está el resultado. ¿Cuántos ensayos fue necesario hacer? 52 ensayos. Mire, deben haber 5 éxitos y 47 fracasos. Recuerde, el número de fracasos es el número de ensayos menos el número de éxitos. Si hay 52 menos 5, me da 47. Bien. Bueno, muchachos, todo por hoy. Voy a pasar lista. Voy a detener la grabación. Si hay alguna pregunta hasta el momento, me comentan. Bien.